Todo cambió en un segundo. En un pequeño despiste, por un simple capricho del destino, el coche empezó a dar bandazos sobre la arena finísima del camino. Al subirse por uno de los laterales de la pista, terminó volcándose y quedó apoyado sobre un costado. Es imposible imaginar lo difícil que resulta salir de un coche en esa posición hasta que te ocurre. Las puertas, que ahora tenían que abrirse hacia arriba, parecían pesar 1 tonelada, y la sensación de estar sentado en horizontal, completamente desorientado, hacía que todo resultara todavía más extraño. Después de un buen rato intentando encontrar la forma de salir, lo conseguimos. Salimos por la parte trasera del coche y al saltar al suelo, fuimos realmente conscientes de la situación. Estábamos en medio de la nada, completamente solos. El pueblo más cercano estaba, probablemente, a más de 50 kilómetros. El sol empezaba a esconderse tras el horizonte y la oscuridad se acercaba a cada minuto. Nuestra primera idea fue intentar volver a poner el coche sobre sus ruedas utilizando el gato, pero acceder hasta él era prácticamente imposible. Lo intentamos de todas las formas que se nos ocurrieron, pero nada funcionaba. En ese momento, ninguna opción parecía viable. Sin muchas más opciones, nos subimos encima del coche. Como náufragos en medio de la inmensidad del salar de Makgadikgadi, solo nos quedaba esperar. Entonces, a lo lejos, vimos una nube de polvo desplazándose por el horizonte. Era un coche, nuestra única oportunidad. Empezamos a gritar y a agitar los brazos con todas nuestras fuerzas, esperando que alguien nos viera. Durante unos segundos pareció que iba a pasar de largo, pero de repente cambió de dirección y empezó a acercarse hacia nosotros. En ese instante sabíamos que ya no estábamos solos, estábamos a salvo. Cinco horas más tarde, cerca de las 11 de la noche, llegó la policía con la intención de intentar poner el coche de nuevo sobre sus ruedas, pero fue imposible. A la mañana siguiente llegó una grúa enorme. Después de todo lo que había pasado, parecía que, por fin, podríamos volver a poner el coche sobre sus 4 ruedas. Aunque las ganas de ayudar eran absolutas, la maniobra no salió como esperábamos. La poca experiencia a la hora de levantar el coche hizo que terminara literalmente suspendido en el aire, balanceándose mientras los líquidos del motor empezaban a gotear. Y para rematar la faena, en un momento de absoluto descontrol, el coche acabó cayendo bruscamente contra el suelo. Cada golpe dolía más que el anterior y por un instante tuvimos la sensación de que aquella maniobra estaba provocando más daños que el propio accidente.
Stop, 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 stop. Y así terminó nuestro viaje, remolcados, con el coche destrozado y muy lejos de como habíamos imaginado este regreso a Botsuana. Como si todo lo vivido no hubiera sido suficiente, una Kalashnikov apuntándonos. Un final tan surrealista como inesperado para una aventura que jamás podremos borrar de nuestra memoria. Pero a veces la vida te regala una segunda oportunidad, y esta historia todavía no había terminado. Y aquí estábamos otra vez, 2 años después, de regreso a Stockport, nuestra puerta de entrada a Botsuana. Habíamos llegado el día anterior desde Johannesburgo, justo al caer el sol y después de recoger nuestro Toyota Hilux en Buslor. Con una mezcla de nervios, emoción e ilusión, arrancábamos de nuevo el viaje. Por fin. Stockport es un cruce pequeño, tranquilo y sin tráfico comercial, algo que hace que cruzar la frontera sea sorprendentemente rápido y cómodo, algo poco habitual en las fronteras africanas. Muchos viajeros suelen optar por el conocido paso fronterizo de Groblersbrug, Martins Drift, situado unos 100 kilómetros más al este. Pero al ser un cruce mucho más transitado y utilizado también por vehículos comerciales, las largas colas y las esperas allí son bastante habituales. La sensación de cruzar el puente sobre el río Limpopo para entrar en Botsuana es simplemente mágica. Hay algo especial en ese instante, como si al otro lado nos esperara una vez más la aventura. Ya en el lado de Botsuana, nos hacen rellenar algunos documentos y formularios de entrada. Y entonces vuelven los recuerdos. Ya habíamos pasado por aquí hace 2 años, aunque la sensación es extraña, porque en realidad parece que hubiera sido ayer. Y antes de dejarnos seguir, nos hacen algunas preguntas y una pequeña inspección al vehículo. Quieren confirmar sobre todo de que no llevamos comida fresca. Pero les decimos que compraremos todos nuestros alimentos en Palapie y nos dejan pasar sin ningún problema. Ahora sí, dejamos todas las barreras atrás y empezamos nuestra nueva aventura por Botsuana.
Tras comprar en un supermercado en Palapie todo lo necesario para los próximos días, nos ponemos rumbo a nuestra primera parada, Kama Rhino Sanctuary. Así llegamos a nuestro primer destino, Kama Rhino Sanctuary. Después de registrarnos en el campamento, pusimos rumbo a las planicies del centro del santuario, con la esperanza de tener nuestro primer gran avistamiento del viaje. Cruzábamos los dedos para encontrarnos con los protagonistas de este lugar, los rinocerontes. Y ya de vuelta en el camping, después de esta increíble experiencia, encendimos nuestra primera hoguera. Mientras las brasas iban tomando fuerza, preparamos una barbacoa y disfrutamos de la tranquilidad de la noche, poniendo el broche final perfecto a nuestro primer día. Nuestra primera mañana en Botsuana comienza con un desayuno bajo un árbol impresionante. El silencio, roto solo por los sonidos de la naturaleza y la luz suave de primera hora del día, crean ese tipo de momentos que te hacen sentir que el viaje realmente acaba de empezar.
Llegar a Semowi Nature Camp resultó ser bastante más complicado de lo que esperábamos. El acceso habitual al lodge estaba completamente inundado, así que nos habían indicado una ruta alternativa para poder llegar. Pero entre caminos de arena, desvíos improvisados y la oscuridad cayendo cada vez más rápido, decidimos no arriesgarnos a perdernos en mitad de la noche, así que el propio equipo del campamento terminó viniendo a buscarnos para guiarnos hasta allí. Después de un buen desayuno en la terraza del Semowi Nature Camp y conversar un ratito con la dueña del camping, nos ponemos en marcha para empezar la gran aventura y adentrarnos en el delta del Okavango. De Semowi a Southgate, la entrada más al sur de Moremi, son aproximadamente 60 kilómetros, de los cuales una gran parte transcurre por una carretera de tierra muy corrugada que pone a prueba la suspensión del vehículo. Después de registrarnos en Southgate, nos ponemos rumbo a Third Bridge, uno de los campsites más remotos que todavía son accesibles en coche. Habíamos visto tantas veces ese campsite en imágenes que nos parecía increíble poder estar allí por fin. La sensación es mágica. Sabes que estás dejando atrás la poca civilización que quedaba para entrar en un mundo que está dominado por la naturaleza. Un mundo desconectado. Un mundo donde no se aplican las leyes establecidas, sino las propias de la naturaleza.
Un mundo en el que no dominas, sino en el que tendrás que adaptarte al entorno, en el que tendrás que seguir las reglas. De los Reyes del Okavango. Cruzar los puentes hechos con troncos de madera para salvar las zonas inundadas por el delta te hace ver que las infraestructuras son mínimas y que acceder a esta zona en la temporada húmeda es imposible. Third Bridge, nuestro campsite tan soñado. Por fin lo habíamos conseguido. Third Bridge era el único campsite en el que habíamos reservado una tienda de campaña. En la entrada al campsite nos asignan la tienda Hyena y nos pareció que era una de las mejor ubicadas y con mejores vistas.
Tras inspeccionar la cabaña, descansar un rato en la terraza con una cerveza y observar los elefantes a lo lejos, nos ponemos en marcha para hacer un game drive al atardecer. No vemos muchos animales, pero con la cálida luz de la puesta del sol, el entorno es mágico. A la mañana siguiente nos ponemos rumbo a Kauai, nuestro siguiente destino. Empezamos el día cruzando el mítico Third Bridge. Está claro que el puente no está en las mejores condiciones y viendo que el agua está infestada de hipopótamos, no da precisamente mucha sensación de seguridad. Nos lleva algún tiempo encontrar una ruta que nos permita evitar las zonas inundadas y sin tener que arriesgarnos a quedarnos estancados en algún cruce de agua. Algunos son más arriesgados, pero el precio puede ser demasiado caro, sobre todo si viajas solo. El camino es espectacular. Atravesamos amplias llanuras encontrándonos con elefantes, jirafas y antílopes.
fin llegamos al mítico puente de Kwai. A poca distancia se encuentra el Kwai Village, un pequeño pueblo en el que sus habitantes conviven con los animales salvajes del entorno. El pueblo tiene una pequeña venta con muy pocas cosas, pero nos permite comprar agua y algunas cervezas. Nos quedaremos en un campsite relativamente nuevo, el Hippopuls, situado al norte, a las orillas de un afluente del río Kwai. El campamento es increíble y las vistas impresionantes. Los hipopótamos y elefantes están a pocos metros y tenemos la sensación de estar completamente solos.